Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Virgo. Cariño, ¿cómo estás, mi sacerdote, mi sacerdotisa? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones mi querido Virgo. También, todos los viernes a las 10 de la noche, hora de España, estamos teniendo un espacio, cuelgo lo que es un video de reflexión. Te recomiendo que lo mires, mi querido Virgo, cariño, ¿vale? Siento un Aries muy fuerte, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Siento un Aries, Virgo, no sé por qué. Vamos a continuar, cariño. Antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, corazón. Muy bien, Virgo. Mi sacerdote, mi sacerdotisa. Te noto que estás un poco preocupado, preocupada, Virgo. Inclusive como que estuvieras un poco tenso, nervioso, nerviosa. Y alguno de ustedes, Virgo, es como que tienes algún pensamiento como que lo que te está pasando no es normal, como que estuviera siendo provocado. Tienes que, cuando pasa esta situación, tú tienes que ver las señales. Cuando hay algo que están haciendo lo que es en tu contra, si en tu casa aparece plagas, moscas, cucarachas, insectos, y tú nunca has tenido plagas, porque a veces uno vive en lugares donde hay plagas y no tiene por qué ser que sea brujería. Si tú vives lo que es en el campo, cariño, es normal que siempre vas a ver de repente, yo qué sé, muchos grillos, porque se alimentan, ¿no? Pero si tú me dices, Richard, no, Richard, yo vivo en un lugar, en una ciudad, no hay muchas plantas, nunca ha habido plagas, pero últimamente están apareciendo. Y sinceramente, no sé si es casualidad, yo inclusive me siento un poco enferma, un poco enfermo. Entonces tú tienes que ver las señales. Si tú me dices, Richard, no hay plagas, pero desde hace unos días siento un olor extraño en casa, como azufre, como a huevo podrido, o como que hay una rata por ahí quizás. Eso pasa a veces, ¿vale? Si tú has revisado en casa todos los rincones, no hay ningún tipo de bicho o animal que por X motivos de repente se ha quedado atrapado por ahí y está oliendo mal, y me dice Richard, no, he buscado debajo del mueble, de la mesa, de lo que sea, no hay nada. Entonces, es una señal también, mi querido Virgo. Siento, Virgo, como que hay una vocecita que te está hablando, como que hay algo que te está hablando. Y no todo tiene que ser brujería. A lo mejor puede ser, corazón, que las energías te quieren decir que en esta semana tienes que ir con cuidado. A lo mejor te están diciendo, si tú me dices, Richard, tengo que hacer un viaje, ejemplo, ¿no? Pero
tengo como una corazonada que me dicen, no hagas ese viaje, no tomes ese bus, porque no sé, Richard, tengo algo inexplicable, ¿no? Tienes que hacer caso de tu intuición, Virgo. Es como que el mundo, el universo, tus guías quieren hablar y quieren entregarte un mensaje. Y tú de repente no eres consciente de que hay un mensaje para ti en estos momentos, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Haz caso de las señales. Vamos a ver signos. Signos. Virgo, corazón de melón. Signos. Me sale un Virgo. Me sale Piscis o Acuario. Me sale Capricornio, Piscis o Acuario, uno más, otra vez Capricornio. Ya está, Virgo. Vamos a ver iniciales, cariño, vamos a ver iniciales. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Virgo. La letra T, la letra I y la letra G, corazón. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Vamos a ver, corazón. Algo tú estás presintiendo. Algo tú estás sintiendo. Y que quizás pues no entiendes qué es, ¿no? Haz caso de las señales, Virgo. Por favor, haz caso de las señales. Me sale la carta del Rey de Bastos, Virgo. Cariño. Algunos de ustedes, Virgo, están lidiando con una persona con mucho carácter, con una persona que a lo mejor se siente superior, superiora, puede ser hombre, puede ser mujer, con una persona, cariño, que no le gusta perder, parece como que su palabra es la ley, o de repente Virgo se siente tan seguro, tan segura de que si vosotros están en un trámite legal, ejemplo, ellos van a ganar. O de repente esta persona se siente tan seguro, tan segura, que a pesar que te trata mal, a pesar que a lo mejor es una persona que es muy difícil de hablar con él o con ella, piensa de repente de que tú siempre lo vas a estar aguantando sus pulgas. Porque esta carta, cariño, es una carta de seguridad, Virgo. Esta persona se siente muy seguro, muy segura de sí mismo. Es una persona que dice, bueno, yo a Virgo lo puedo hacer todas estas cosas y yo sé que Virgo jamás me va a dejar. Todo tiene lo que es un límite. Y yo siento que muchos de ustedes posiblemente están llegando a un límite. Yo siento que muchos de ustedes me dicen, Richard, yo no pienso continuar así. Estoy cansado, estoy cansada. Estoy cansada de remar solo, de remar sola, de estar cargando esta casa en mis hombros. Quiero a veces olvidarme de todo, quiero a veces olvidarme de mi casa, de mis hijos, olvidarme de todos. Quiero estar solo, quiero estar sola. Y mucha gente de repente dirá, o de repente tú piensas, ¿cómo es posible que va a abandonar a sus hijos? No hay que juzgar a las personas. Uno nunca sabe por qué esa persona ha tomado esa decisión. No digo que lo vas a hacer, pero uno hay que ver el contexto. Porque yo pienso que para una madre, para un padre, no es fácil. Sé que a lo mejor es verdad que hay madres que no han nacido para ser madres. Hay padres que no han nacido para ser padres. Les soy sincero, ¿vale? Pero no todo el mundo es así. O sea, del margen del 1 al 100, el 1% es así. Pero el 99%, cariño, no es así. No es así. Entonces, hay que ver el contexto. ¿Por qué la persona toma esa decisión? ¿Por qué? Hay que ver el contexto. Con esto no digo, Virgo, que tú lo quieras hacer, pero siento que tú estás un poco ahogando, te estás estresado, estresada. Richard, no soporto esta situación, ¿qué puedo hacer? Relájate, cariño, relájate.
Tranquilízate, no tomes una decisión con la cabeza caliente, una decisión precipitada. ¿Qué ha pasado, Richard? Es que he estado así y he visto como una mano, como una sombra hubiera pasado por aquí. Cuando he estado así. Y me ha llamado la atención porque yo aquí estoy solo. Pero ha sido detrás de la cámara, tengo libros, ¿no? Pero como una mano, Virgo. ¿Estás viendo algo paranormal en tu casa? Algo que a lo mejor me dice Richard, esto es lo que me pone nervioso, nerviosa. ¿Qué es lo que está pasando? Si esta situación, Virgo, a ti te pone nervioso, nerviosa, haz una limpia. ¿Vale? Con incienso, con palo santo, echa sal, haz una limpia, Virgo. Si esto te está poniendo nervioso, nerviosa, hazlo. Porque siento que hay algo en tu casa también. Porque esto pasa cuando yo estoy haciendo tu lectura y aparecen estas imágenes, es porque tus seres de luz te quieren proteger. Hay algo que tú tienes en casa, Virgo. Protégete. No pierdes nada, Virgo. Una cajita de incienso está barato, $2, en Perú está 2 soles, 1 sol 50, en tu país pues no llegará ni a $1. Compra, ya es un incienso. Haz limpieza. Richard, no tengo incienso. Si puedes conseguir hoja de ruda seco, lo quemas, te puede servir como un incienso. O de repente la hoja de, en Perú lo dicen de ají. Sé que pero vayan con cuidado con esto. ¿Saben por qué? Porque el humo es como muy ácido y te arde los ojos, pero eso, cariño, es buenísimo, buenísimo, para botar cualquier tipo de ente, de cosa negativa. Tú lo quemas la hoja del ají, cariño, cualquier tipo de ají, seco, ¿no? Tiene que estar seco, eso es buenísimo, cariño. Inclusive, como dice la mamá Filo, ¿no? Cuando hacen ese tipo de limpieza, la hoja que está quemando se revienta, revienta, cariño. Hace eso, cariño, revienta, salen como chispitas porque está quemando toda la mala vibra. Pero es cierto que tienes que ir con cuidado, ¿vale? Porque los humos que bota te hace arder los ojos. Entonces, por eso que yo recomiendo mejor incienso, es más suave, Virgo. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New, que Dios y Universo me ayude. Hay algo muy pesado en tu casa, en tu ambiente. Hay algo muy pesado, ¿vale? Vamos a ver. Me sale la carta del 4 de Pentáculos, tu casa. La carta del 7 de Espadas. Curioso. Y la carta del Sol, Virgo. ¿No será, mi querido Virgo, que hay una persona que te recuerda, hay una persona que necesita volver contigo y a lo mejor quizás pues tú ya no lo quieres en tu vida y esta persona puede ser que esté haciendo algún tipo de endulzamiento, trabajo para que tú le des una oportunidad? O simplemente, Virgo, si tú me dices, Richard, no está pasando nada relacionado con la magia y tú estás soñando con alguien o últimamente lo estás recordando mucho y quizás no hay contacto entre ustedes, alguien quiere volver a casa. Alguien quiere volver contigo, mi querido Virgo. Alguien quiere volver contigo, corazón. Y como tenemos la carta del Caballero de Bastos, esta persona viene decidido y decidida a hablar contigo. Esta persona viene con toda la fuerza, con toda la actitud. No se va a rendir tan fácilmente hasta que tú le des lo que es una oportunidad. Y no todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor de repente es una persona, un familiar, a lo mejor es un amigo, una persona importante que por X motivos ustedes pues han dejado de hablarse. Esta persona quiere volver a tu vida otra vez. Otra vez. He visto como algo flotando, Virgo. Tú tienes algo, Virgo. Hay algo en tu casa. Hay algo en tu casa, hay algo en tu vida. Mira, quieren hablar y voy a sacar una carta. Porque yo canalizo más lo que es cuando hago bonus. Que hablen, ¿vale?
El tarot Z otra vez. El tarot Z. Sé que ustedes quieren entregar un mensaje. Y esto creo que lo hacen para que Virgo esté protegido o protegida. Mira, y salió el sol. Voy a apagar esto. Salió el sol totalmente. Y el sol en las cartas está relacionado como claridad. Entonces, yo he preguntado esto y ha salido el sol. Ahora se está tapando otra vez. Hay que hacer caso de las señales. Porque ha estado nublado aquí. Ya visto que te he dicho, ustedes quieren decirme algo para Virgo y se ha abierto el sol, se ha vuelto más claro. A ver. Virgo. Hay algo, Virgo, hay algo. Mira que no he visto esto en el cuenco, pero hay algo, Virgo, en tu casa. O tú lo sientes a lo mejor. Me sale la carta del Caballero de Espadas, Virgo. La carta del Caballero de Espadas me dicen, hay algo superior que quiere hablar contigo. Hay algo superior, quiere hablar contigo. Mira, porque me sale la carta del Caballero de Espadas. Es esto. La carta del 3 de Pentáculos. Siempre me salen personas con mantos negros, cariño. Sí, esto ha sido un luto. Y la carta del 7 de Oros. Es como que esta energía, este ente quiere que tú recuperes algo relacionado con el dinero también. A lo mejor estás en un juicio, estás en algo legal, quiere que tú recuperes algo relacionado con el dinero. Necesita esto, Virgo, que lo recuperes. Sí, es esto, es como que sienten de que tú te mereces, a lo mejor es una herencia, a lo mejor es tu trabajo, quieren que tú recuperes dinero o propiedades, hay algo relacionado. Y son personas mayores, personas que ya no están, personas que pueden superar los 30 años, ¿vale? Los 30. Y tenían poco cabello, el cabello delgadito, muy delgadito, por lo que yo veo aquí, o poco cabello o nada de cabello y el cabello muy delgadito, finito, Virgo, finito el cabello. Entonces también puede ser una persona mayor, porque las personas mayores, cuando nosotros ya envejecemos, nuestro cabello se vuelve finito también. Porque yo lo veo en mi abuela, en la mamá Filo, su cabello es delgadito, es blanquito, delgadito. Siento como que quieren hablar. Y mira, y no tengo miedo, porque mayormente cuando uno siente este tipo de energía, si no es bueno, uy, se te escarapela el cuerpo, cariño. Se te escarapela el cuerpo. La cabeza parece que te va a estallar. ¡Pum! Se levantan los pelos. Tú sientes que, por la energía estática, pues, tú sientes que se levantan los pelos. Pero estoy tranquilo. Estoy muy tranquilo, Virgo. Entonces, siento que esa energía que se manifiesta es una energía muy cercana a ustedes, que puede ser un familiar. Un familiar que quiere que tú te recuperes, que quiere que tú recuperes dinero, que quiere de repente que te arriesgues en ese proyecto, en ese trabajo, porque están por ti, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Respuesta en el tarot egipcio, se me ha ido el tiempo, es que esto me pasa mayormente en las lecturas bonus, pero a lo mejor les surge que yo te entregue este tipo de mensaje, pues. Opción 1, opción 2. 7 segundos, ahora. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del Papa es un sí, puede ser Aries o un padre. Opción 2, la carta del Sol es un sí, Leo, un amigo, un familiar, un hijo o una hija. Te quiero, Virgo. Un besito. Hace una lectura muy extraña, sinceramente. Hasta la vista, con muchas señales. Bendiciones, mi sacerdote, mi sacerdotisa.